Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir tanto de manera presencial aquí en la sala como vía online desde vuestras casas a esta charla titulada Pirineos en alto riesgo, organizada por la Plataforma en Defensa de las Montañas. Soy Charo Jiménez, formo parte de Coagret, la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, y agradezco a la plataforma el poder moderar una charla cuyo tema tanto tiene que ver con los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, con sus usos, el uso del agua. En primer lugar, haré una breve introducción de la charla, aprovechando conclusiones de recientes informes y seguidamente presentaré a nuestros dos invitados para que expongan sus intervenciones y posteriormente habrá un turno de preguntas. El año pasado se publicó el sexto informe del Panel de Información del Cambio Climático, el IPCC, en concreto el del Grupo de Trabajo de las Bases Físicas del Cambio Climático. En él se indican cambios ya irreversibles y la extrema necesidad de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero inaplazable. Ayer mismo el IPCC presentó las conclusiones del segundo grupo de trabajo de este sexto informe, el Grupo de Vulnerabilidad y Adaptación. La propia ministra Teresa Ribera ha dicho, si queremos reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, debemos dar mucha más prioridad a la adaptación. También el año pasado, la Oficina Española de Cambio Climático publicó un estudio, el estudio Impactos y Riesgos Derivados del Cambio Climático en España 2021, en el cual se resalta que es el turismo relacionado con los deportes de invierno el que se está viendo ya más afectado, especialmente en el caso de las estaciones de esquí a cotas más bajas, por debajo de 2.000 metros, por la falta de nieve y que la situación es previsible que se agrave incluso en los escenarios climáticos más moderados. La incidencia del cambio climático en las reservas nivales podría reducir su espesor y duración y algunas estaciones podrían dejar de ser viables, incluso con la producción de nieve artificial. No hay que olvidar que la generación de nieve artificial impacta negativamente en los caudales de los ríos de montaña. Meteorólogas como Isabel Moreno, divulgadora científica, manifiestan que no significa que vaya a dejar de nevar, pero sí que vaya a haber menos disponibilidad de nieve. Y Rubén del Campo, técnico de AEMET, destaca la importancia que tiene la disminución de las precipitaciones previstas para los próximos años en la región mediterránea. El IPCC estima en su último informe que habrá una bajada moderada en esta zona, en la nuestra, del 5%. Si lo sumamos a un incremento de las temperaturas y de la cota de nieve, se traduce en que la cantidad de nieve disponible va a bajar. Además, las heladas, importantes para que las pistas puedan permanecer a una temperatura estable, son cada vez menos habituales y se constata que, al año hay 21,6 días, casi 22 días menos que hace 50 años. Desde el propio Pirineo, en Jaca, el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático indica que, pese a estar ubicadas en la zona más segura y fría, los Pirineos ya empiezan a padecer, en algunos de sus puntos, disminución de masas de nieve, en tanto que la fecha de inicio de temporada de esquí se ha retrasado hasta 50 días en las estaciones de cota baja y 30 días en las de cota media. Según sus estudios, en la segunda mitad de este siglo XXI, solo entre el 39 y el 8% de las pendientes dedicadas al esquí podrán seguir funcionando con nieve natural en toda la zona, incluidas las estaciones situadas en la vertiente francesa. El Gobierno de Aragón elaboró en 2019 la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 como un instrumento de diagnóstico y hoja de ruta a seguir. En ella se reconoce el turismo de invierno como especialmente vulnerable al cambio climático y se constata la reducción de días esquiables, el ascenso de la línea de acumulación de nieve y las limitaciones en la producción de nieve artificial, ya que se necesitan determinadas condiciones de frío y humedad. La estrategia se organiza en metas y rutas de trabajo y la preocupación por este tema de la nieve se refleja en que una de sus metas está dedicada a avanzar hacia un modelo de turismo sostenible y además establece una ruta para adaptar el turismo a escenarios futuros de cambio climático. Para cerrar esta introducción, traigo dos citas distintas a tenor del futuro de la nieve como recurso turístico. Por un lado, Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, que en la conferencia con la que inauguró la Aragón Climate Week, organizada por la Dirección General de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, dijo públicamente: el calentamiento global dificultará la viabilidad del modelo actual de estaciones de esquí que hay. Por otro lado, nuestro presidente de Aragón, Javier Lambán, que el pasado mes de mayo de 2021, al hilo de la posibilidad de pedir fondos europeos para la recuperación económica en Aragón, manifestó: creemos que sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo, con toda claridad,
Y pensamos que para ser competitivos con otras zonas, como Cataluña, Andalucía o los Alpes, hay que invertir en la nieve, hay que ampliar las superficies esquiables. Para que expongan datos de estos proyectos de ampliación y de unión de estaciones de esquí en Aragón y de sus formas de financiación, la Plataforma en Defensa de las Montañas ha invitado a Juan Churalde y a Paco Iturbe. Voy a presentarlos y luego comenzará hablando Paco Iturbe. Juan Churalde, de Donosti, lleva toda su vida defendiendo la naturaleza, es ingeniero agrónomo y desde Greenpeace ha sido activista por el medio ambiente en todo el mundo y además su director ejecutivo. Recordaréis que fue protagonista de una de las acciones más sonadas que ha tenido lugar en una cumbre de partes de la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas, al presentarse en Copenhague en una gala oficial de jefes de Estado con una pancarta que indicaba «Los políticos hablan, los líderes actúan», tras lo cual fue detenido y encarcelado durante 21 días todas unas Navidades. Juancho apostó seguidamente por ya apostaba y apostó fuerte por la ecología política. Desde 2015 es diputado en el Congreso de los Diputados por Álava en el bloque de Unidas Podemos, actualmente como Alianza Verde. Paco Iturbe, de Zaragoza, es bioquímico de formación y divulgador ambiental de profesión. Es autor de varios libros y trabajos sobre la naturaleza aragonesa y colaborador habitual de medios de comunicación. Es miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón desde su origen y de otros movimientos conservacionistas desde los que ha promovido la defensa de los paisajes de montaña. Y ahora voy a dar la voz a Paco Iturbe. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, como plataforma, evidentemente, sí que lo primero, aparte de agradeceros la presencia de todos vosotros, tanto física como online, sí que agradecer también al Centro de Historias, tanto al espacio como al personal del centro que nos hayan acogido, que estén haciendo que técnicamente sea posible también la transmisión online, con lo cual, pues eso, sí que el agradecerlos, agradecer también desde plataforma que tanto Charo como Juancho hayan aceptado la invitación. Para mí es un placer estar con ellos dos, no tanto placer que tengamos que estar hablando de lo que vamos a hablar, pero bueno, vamos allá con la charlita esta. Voy a tratar un poquito, ¿se ve bien? Sí. Voy a tratar un poquito eso, de contaros sobre todo con tres grandes ejes. Aquí lo que estamos hablando son de cuestiones que vienen del pasado, tanto las Olimpiadas como las amenazas sobre Canalroya como Castanesa, vienen de otros tiempos, de hace décadas, de los tiempos de pelotazos urbanísticos, y eso va a ir saliendo a lo largo de esta exposición y luego del debate. Ahora simplemente lo que se hace es aprovechar la coyuntura actual de la crisis COVID y de los fondos europeos que llegan, pero como ya ha sucedido en otras ocasiones, y luego sí que también os daré algunas pinceladas sobre los dos proyectos más importantes de todas estas amenazas, que son los que hay en Canalroya, con la unión de estaciones, y con el tema de Castanesa. Con el tema de que hablamos de una cuestión del pasado, el mejor ejemplo probablemente sí que lo tengamos con las Olimpiadas. Ahí veis algunos de los logos, ya desde Jaca 98, que fue una de las primeras, pero ahí tenemos Jaca 2002, Jaca 2010, Jaca 2014, Zaragoza 2022, ahora 2030, son las que tienen logos y que han estado en firme. Esta, por ejemplo, no tiene todavía logo y todavía no es firme del todo, porque sí que entre medio ha habido otras que se ha estado amagando, aunque nos íbamos a presentar, aunque al final la cosa no fue a más, con lo cual prácticamente llevamos 40 años presentándonos a todas las Olimpiadas o diciendo que nos vamos a presentar. Luego hablará un poquito más Juancho, pero en realidad en esta tierra se ha estado utilizando el tema de las Olimpiadas simple y llanamente como una palanca para engrasar otra serie de negocios, sabiendo que aquí no iban a llegar. Es sintomático que el propio Lambán, en el discurso que hubo en las Cortes hace poco, que estuve presente en el público como plataforma, en un momento dado se le escapó a una pregunta: cuando no nos den las Olimpiadas, la culpa será de... Ellos ya saben que las Olimpiadas, como ha pasado en los últimos 40 años, no nos las van a conceder, pero sí que sirve como palanca de otras cosas. Por ejemplo, recordando en prensa, esto es del año 2010, la Villa Olímpica en Arcosur. A lo mejor ya no nos acordamos que Arcosur, para los que seáis de Zaragoza, un barrio fantasma, en su momento iba a ser Villa Olímpica y sirvió para engrasar las recalificaciones urbanísticas para Arcosur, porque iba a ser la Villa Olímpica. Incluso en pequeñito, no sé si lo llegáis a leer, si leéis un poco el texto, se habla de que es necesaria una nueva Romareda para las ceremonias de apertura de las Olimpiadas, de que son necesarios una serie de infraestructuras que nos siguen sonando. O
O sea, es simplemente una palanca para una serie de negocios y que sirven para eso, para esos pelotazos, con lo cual no es algo nuevo, esta es del 2022, es algo de lo que conocemos perfectamente para qué es y para qué sirven las Olimpiadas en esta tierra y por qué determinados gobernantes las azuzan. Lo que os decía, ahora simplemente lo que se hace es aprovechar lo actual, los fondos COVID que llegan, utilizarlos. Aquí en Aragón hemos usado también, por ejemplo, los fondos Miner para darle dinero a Aramón. Han ido llegando siempre que surge una oportunidad, pues lo que hacen es desviarla para que se dedique, en vez de a lo que se debería de dedicar, a este tipo de cuestiones. Hablará luego Juancho en profundidad de los fondos, con lo cual no me voy a extender más, simplemente sí que quería indicar que una de las cuestiones de los fondos europeos que llegan es que tienen que cumplir con ese principio, el de NSH, que toda inversión debería como mínimo debería de cumplir, al menos no hacer daño a una serie de cuestiones como mitigación de cambio climático, adaptación, uso sostenible de recursos hídricos, etcétera, etcétera, que como veréis ahora un poquito en esta breve exposición que voy a hacer, pues sí que ni de casualidad cumplen estos proyectos con ese principio de la Unión Europea. Lo que os digo, como Juancho hablará más de todas estas cuestiones, sí que me voy a centrar un poquito en Castanesa y en la unión de estaciones, en Canal Roya, que es para los que se han pedido fondos europeos, que es los que van a servir de base para esas Olimpiadas y que son necesarios, en fin, el mantra de siempre, pero digamos que actualizado. Me voy a centrar un poquito en explicar un poquito más Castanesa, que es lo hecho, y el tema de la unión de estaciones, que es lo por hacer, porque la filosofía, el modus operandi, todo es muy parecido, con lo cual con Castanesa podemos ver ya algunas de las cosas de cómo se hacen, y con Canal Roya veremos pues algunas de las cosas de lo que se quiere hacer. Os pongo ahí para empezar, ese es el ibón de Espelunciecha, cercano a la zona de Formigal, el Valle de Tena, porque eso es el ibón de Espelunciecha, pero podría ser el ibón de Basibén, Castanesa, podrían ser los ibones de Canal Roya, son muy parecidos y el tratamiento que se les hace es muy parecido. Eso es una foto que en su día se hizo famosa, las obras para la ampliación de Formigal, ese Bienvenidos a España con todas las máquinas, comparándolo con la foto del ibón de Espelunciecha, pues lo que se hace ahí es tremendo. Por no quedarnos con esto, vuelvo a poner la foto del ibón de Espelunciecha por no quedarnos con mal sabor. Vamos a ver a Castanesa. Castanesa, por si alguno está despistado, está en la Ribagorza, ya en la frontera con Cataluña, es municipio de Montanui. Tiene a su izquierda, como veis, la zona del Valle de Benasque, con Cerler, con la estación. Es un valle de ganadería de alta montaña, casi habría que utilizar ya el era, pero sí que en su momento era un valle con una ganadería de alta montaña potente y de mucha potencia, con un urbanismo muy escaso. Hay 200 habitantes en todo el valle, en 14 pequeños núcleos de población que pertenecen a Montanui, y en este valle de 200 habitantes estaban proyectadas miles de casas, en torno a 5.000 casas, con lo cual evidentemente se ve la desproporción y el absurdo de todo esto. Esta es la nota de prensa en su día, es también del 2010, con las zonas de expansión, para que las veáis un poquito mejor. Os pongo aquí este mapita. Creo que lo que se ve bastante bien. En azul es la estación actual de Cerler. Había 4 zonas: Ardonés, Castanesa, Aneto y Isábena. En estos momentos la que se está actuando es el dominio Castanesa. Las otras 3 están aparcadas. Fijaros también un poco la idea de lo que es el actual Cerler, que casi es una minucia comparado con todo lo que se quiere ampliar con el proyecto del que estamos hablando. El dominio Castanesa es el más grande de los otros, que ya os digo, los otros 3 no se están ejecutando, pero tampoco están. Es uno de estos proyectos que se van a seguir guardando, pues a que haya fondos europeos por alguna otra crisis o por alguna otra desgracia, y entonces se puede que se reactiven. Esto es el actual Cerler. Me faltaría un punterico o algo, pero bueno, si os fijáis arriba a la izquierda pone Collado Basibé. Eso es la puerta al Valle de Castanesa. Por ahí es por donde se hace la ampliación de Cerler hacia un valle nuevo, hacia el Valle de Castanesa, con una orientación completamente distinta, tanto en cuanto a sol como en cuanto a vientos. Luego veremos alguna fotico, porque esto es importante. En estos momentos no se saltó al otro lado del collado, porque en su día, hace 50 años, cuando se creó la estación, en esa zona era una zona de escasa nieve hace ya 50 años.
Esto es ese collado Basibé que veíamos, las primeras máquinas que se vieron, que llegaban desde Cerler, es una zona virgen, el Valle de Castanese, lo primero que había que hacer era evidentemente crear accesos. Se hizo ya en su día una concentración cuando se conoció, en el año 2019-2020, por si acaso alguno no lo conoce, todo eso que tenemos a nuestra espalda, eso es el Valle de Castanesa. Estamos sobre el collado de Basibé y ese es el valle, es un valle glaciar de origen, aunque luego es un poquito fluvio glaciar, hay una serie de amontonamientos, en diferencia a Canal Roya, que es más glaciar, y eso es lo que se extiende, todo ese valle, que va girando ligeramente hacia la derecha, tal y como se ve en la foto, para convertirse en río Valiera y bajar ya a la zona más del valle del Valiera. Muy rápidamente, ya os digo que esto nos sirve, no lo voy a repetir luego con Canal Roya, pero nos sirve porque el modus operandi y las afecciones son muy similares. Está rodeado por el Parque Natural Poses Maladeta, por el LIC, es un lugar de interés comunitario con protección europea del río Isábena, y lo mismo con el LIC del río Ésera. De hecho, originariamente esto debería de ser también zona protegida, estar dentro del Parque Natural Poses Maladeta, pero se sacó de allí precisamente para poder ejecutar este tipo de cuestiones. Tiene afecciones, como os digo, reconocidas incluso por la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Parque Natural y posibles sobre los 2 LIC que hay en la zona. Hay diferentes figuras de especies y paisajes recogidas en Directiva Hábitat, oso uruguayo hay por la zona. También tiene importantes yacimientos arqueológicos. Ya os digo que esto es idéntico al tema de Canal Roya. Es una zona utilizada desde muy antiguo por los pueblos ganaderos de la zona, y sí que hay yacimientos tanto arqueológicos como paleontológicos en la zona, algunos de los cuales también se ven afectados por las ampliaciones y por los movimientos de tierras. Y la ganadería, evidentemente, que sí que se ve afectada, se está actuando sobre los prados de montaña, y ya las máquinas están entrando y sí que están provocando afecciones directamente porque los prados desaparecen, porque se les expropia a los ganaderos de allí de la zona, porque el agua se va a destinar a otros usos, tiene toda una serie de afecciones, y evidentemente el tema del agua. Estamos en una zona de alta montaña, en Canal Roya las cosas son muy similares, en la cuenca del río Valiera, con escaso caudal, y por lo tanto, de hecho, no se sabe muy bien de dónde va a salir el agua inmensa que hace falta para esa inhibición artificial, pero es una difícil ecuación. Necesito mucha agua en una zona con poca agua, es una ecuación muy complicada y que va a provocar afecciones seguras. Además, la zona son humedales protegidos, el humedal del No Fonts, reconocido dentro del inventario de humedales, con lo cual la ecuación de dónde va a salir el agua es bastante complicada. Ya se están haciendo las primeras entubaciones, los primeros desvíos, eso forma parte del humedal de No Fonts y está ya empezando a ser entubado, a ser desviados esos arroyos, evidentemente sobre paisaje. Os ponía antes el ibón de Espelunciecha, eso es el ibón de Basibé, en medio del circo glaciar de Basibé. Los ibones son cubetas de sobreexcavación de antiguos glaciares, que en el Pirineo se les llama ibones. Pues ese es el ibón de Basibé. Quedaros con esta foto tan idílica y tan maravillosa, porque ya veréis que ya en este verano esta foto tan idílica ha empezado a cambiar y el ibón de Basibé sigue siendo maravilloso, pero digamos que un poquito menos maravilloso. Estos son algunas de las concentraciones que se hicieron en el propio ibón de Basibé. El paredón que se ve en el fondo es el circo glaciar de Basibé, en la parte alta del valle, desde donde sale todo el glaciar que conformó el Valle del Valiera. No sé si se ve bien en la foto. Al fondo se ven caballos, se ven también algo de ganado, porque es la zona en donde se usaba pues en el verano para que allí estuvieran los ganados, en el caso de los caballos incluso sueltos por allí por la zona, y usaban estas zonas pues como abrevaderos el propio ibón. Para el que lo haya conocido, la verdad es que es una zona que era auténticamente maravillosa. Y en este paraje es donde ya entran las máquinas, tras abrir esas a lo largo del 19 y del 20 hicieron las vías de acceso, y en el 21 comenzaron las obras. Esas son las primeras intervenciones desde el collado Basibé para abrir vías de acceso, para poder entrar con maquinaria pesada en una zona que hasta entonces era virgen, rompiendo roca en algunos casos para poder entrar, y ahí veis dinamitando roca para poder hacer los achentamientos de las pilastras, las primeras pilastras. Se ve también por el fondo ya las primeras zonas de pistas.
Eso que se ve, esa mancha de agua que se ve a la derecha, es el ibón de Basibé, con lo cual ya os he dicho que os quedaseis bien con esa imagen idílica de lo que era el ibón de Basibé, porque en estos momentos ya la imagen es como bastante distinta. Esto es Roca de Troc, donde llega en estos momentos el remonte que hay, un sitio que era emblemático en el valle, en mitad de una pradería de hierba, una roca que sobresalía, era una roca, no voy a decir que sagrada, pero sí que de bastante importancia. Pues ahí es donde está, la propia roca ha sido destruida casi en su totalidad y ahí es donde arranca el remonte de Castanesa que sube hacia arriba en plena Roca de Troc, con lo cual ese lugar emblemático del valle ha desaparecido. Igual incluso suena Alicia, una propietaria del valle que está en YouTube. Alicia era la propietaria de la Roca de Troc, la han expropiado, le han arrebatado su tierra porque ella no quería ni darle a Aramón esos prados, esa Roca de Troc. En el vídeo lo explicaba perfectamente y ya veis que sin haber terminado la expropiación, estando todavía en los tribunales, teniendo que decidir el juez si Aramón puede o no puede entrar ahí, ya veis que entrar sí que ha entrado y de hecho es ya irreversible la Roca de Troc. Aunque el juez decida que no podía entrar ahí Aramón, ya las cuestiones son irreversibles. Eso es Roca de Troc en estos momentos. Eso es el arranque del Telesilla de Castanesa, suben las pilonas hacia arriba, hacia Collado Basibé, que es lo que se ve en la parte de alto, la separación con Cerler, el Valle de Benasque, que está al otro lado, y también con los cañones de inhibición que se han ido colocando. En todo este proyecto hay un detalle que siempre se olvida y que siempre pasa desapercibido y que, hombre, tiene cierta importancia, un detalle o dos. Uno de ellos, evidentemente, que todo esto se sufraga con dinero público, bien con presupuestos de DGA, bien con créditos pedidos y que son avalados por la DGA. Antes de empezar estas obras se pidió un crédito de 50 millones de euros, avalado por el Gobierno de Aragón. Lógicamente, Aramón es una empresa que está en quiebra, que tiene pérdidas todos los años, ese crédito no lo va a devolver, lo saben los bancos y por eso obligan a que sea el Gobierno de Aragón el que lo avale. Estamos pagando en cada de nuestros presupuestos, hay una partida que es para el aval de estos créditos y cuando Aramón no pueda devolverlo, pues el que tendrá que pagarlo será el Gobierno de Aragón. Si quieren seguir este verano habrá que pedir un nuevo crédito nuevamente avalado, con lo cual nuevas decenas de millones caerán. Aparte de eso, todo lo que va cayendo, como son los fondos europeos COVID, también se están destinando a eso. Solo este año 30 millones de euros. Ya están hablando de que para el año que viene van a pedir 40. Es una ingente cantidad de dinero público que está cayendo para pagar todo esto con dinero público. Pero estamos hablando de estaciones de esquí. Mientras no se demuestre lo contrario, se esquía sobre nieve. Y aquí no se está hablando ni de nieve ni de cambio climático. No existen estudios de inhibición en el proyecto. No los incluye. Si en la zona hay o no hay nieve suficiente. No se dice nada de cambio climático. Son proyectos del año 2010, aprobados, 2008, 2009. No se dice nada de cómo afectará el cambio climático ni si habrá nieve. Evidentemente, los informes del Observatorio Epidemiológico de Cambio Climático, que antes comentaba Charo, por supuesto no se mencionan para nada. Los informes, en su último informe, en el 2019, algo comentaba ya Charo, sí que indica el Observatorio Epidemiológico de Cambio Climático, es un organismo científico con científicos de ambas vertientes de la cordillera, tanto francesa como española, es decir, que es un organismo científico que indica que eso queda sube la versión científica. Está diciendo ya que el espesor medio de la nieve va a disminuir a la mitad del actual en el año 2050 y habla de que en el 2030-2040 ya va a haber grandes problemas para encontrar ese espesor de nieve. Está hablando de que se ha reducido ya de manera drástica los días con un espesor de la nieve superior a 30 centímetros, que es el necesario para esquiar. Están hablando de que en las cotas bajas se está disminuyendo ya entre un 5 y un 70% de los días y en las cotas más altas en torno a un 20%. Hablan de entre 5 y 55 días ya en estos momentos de pérdida de temporada de nieve. Daros cuenta que una temporada de nieve dura 3, 4 meses, estamos hablando de 100 días, que en 100 días perder 30, 40, 50 días es una pérdida brutal que hace completamente insostenible económicamente una estación de esquí. Ya en estos momentos y en los próximos 10, 20 años la cosa, nos dicen los científicos, que va a ser todavía peor. Por eso
el organismo científico lo que acaba concluyendo es con una recomendación de convertir, de potenciar el turismo de naturaleza, toda una serie de actividades, lo que le llaman las estaciones de montaña, reconvertir las estaciones de esquí en estaciones de montaña, ya en el 2019. En vez de eso, hacer justo lo contrario es de una absoluta insolencia y negación del cambio climático. ¿En qué se transforma eso? Todavía incluso se ve que es un buen ejemplo Castanesa. Esto es el Collado Baciver en diciembre del 2020, la parte más alta, 2.400 y pico metros. Esto es en diciembre del 20. Diciembre del 20, que os sonará muchísimo a lo sucedido este año, por ejemplo, es algo que suele suceder mucho en la zona, hubo ciertas nevadas en ese diciembre del 20, Collado Baciver se cubrió de nieve, hubo algo de nieve, pero esto es enero del 2020, un mes después. El Collado Baciver es una zona muy venteada, con unos vientos además que vienen del sur, de bastante calidez, una zona soleada, al ser un valle glaciar muy abierto, con esa forma de U de Artesa, es una zona con muy poquita umbría, el Ibón de Baciver y poquito más, con lo cual allí la nieve que cae enseguida desaparece. Este año, por ejemplo, la situación ha sido exactamente la misma. En diciembre, si os acordáis, hubo unas nevadas potentes, bastante potentes, que en cuestión de 3-4 semanas toda esa nieve había prácticamente desaparecido. Esto es Castanesa en diciembre. Fijaros que aquí eso que veis ahí es el Ibón de Baciver. Vemos ahí ya los remontes y las pilonas, lo que os comentaba, en la parte pegadica al Ibón, que es un poquito de umbría, que hay un poquito de nieve. En cuanto salimos de esa umbría, que es por donde van las pistas, es una zona ampliamente soleada, ampliamente venteada, donde la nieve, la poca que cae, enseguida desaparece. Y si nos acordamos de esta foto de enero del 20, esto es la foto de enero del 22. Es una foto de la cámara web que ha instalado Aramón, aquí no hay trampa ni cartón, es su propia cámara. Fijaros las laderas peladas, nada de nieve, y si veis ahí no sé si se ve bien en la imagen, sí, yo creo que sí, claro, que está bastante grande, sí que se ve un cordoncito blanco con unos palicos. Eso es la pista, porque la nieve que hay es nieve artificial, toda fabricada, y acaba al final en ese cuadrado de hierro, que es lo que era la roca de Troc, que es donde acaba el remonte. Esta foto con ese hilito blanco sobre unas laderas, ahí se ha podido esquiar este invierno 6-7 días, no se ha podido esquiar más a base de nieve artificial, porque incluso la nieve artificial a base de sol y de viento enseguida desaparece o está en unas condiciones que la hacen que enseguida desaparece, pero sí que es verdad que esto nos recuerda bastante a algo que hemos visto muy recientemente. Esto es Beijing, la zona de Pekín, y fijaros que se parece muchísimo a Castanesa, con lo cual a lo mejor en esto sí que habrá que darle la razón al señor Lamban, que sí que esto es motivo de que puede ser olímpico, porque se parece mucho en esa nada, esos hilos blancos, se parecen bastante a la situación que hay en Castanesa, todo a base de nieve artificial, que incluso este año no sabemos el agua de dónde la han cogido, porque no tienen toma de abastecimiento de Confederación, con lo cual está por investigar de dónde han sacado el agua para fabricar esa nieve artificial. Esto nos devuelve un poquito a que sí que es verdad que ahora en estos momentos el tema de las Olimpiadas últimamente empieza a tener ya con el cambio climático unas connotaciones bastante complicadas en cualquier lugar del mundo, con lo cual es cierto que ahora se puede empezar a hablar y a lo mejor, por ejemplo, estas cuestiones que estamos viendo aquí, como en Formigal están llevando ya la nieve con camiones, porque con los cañones de nieve artificial ya no les da, y están empezando a llevar la nieve con camiones para poder esquiar. Pues si es esto como vamos a hacer unas Olimpiadas llevando la nieve con camiones, la verdad es que es algo completamente irracional, completamente irreflexivo, completamente absurdo, y que desde luego pensar ya no en la sostenibilidad ambiental de esto, que está fuera de todo lugar a duda, sino incluso en la sostenibilidad económica de esto, es realmente lamentable. Eso es de ahora, del año 2020. Del año 2022. O sea, esto ya no es ni a futuro, y aún encima Aramón salía diciendo que esto era lo normal y lo habitual, que simplemente este año les han pillado con la foto. Pero es una práctica habitual para que se pueda esquiar mínimamente, llevar incluso la nieve con camiones.
Por poneros una imagen ahí en Collado Basibé, de gente de la zona, delante de la... Al sur, perfecto. Os paso a comentar Canal Roya Nayet, y lo dicho, muchas de las cosas que acabo de comentar, como acabamos de ver, lo que hay, el modus operandi, no lo voy a repetir, sí que comentaros algunas cositas de Canal Roya a Nayet. Esto es una imagen aérea de la zona, toda esa... lo que parece un canal, que también por eso se les llama canal, es un valle glaciar, en este caso sí que casi perfecto, esa formita de U, de Artesa que nos contaban en la escuela, pues Canal Roya la tiene perfectamente, ahí se puede ver muy bien. Por el fondo del valle va el río de Canal Roya, esto es una imagen ya desde abajo, desde la parte de abajo, con ese fondo bastante plano, con esas paredes muy verticales. Vamos avanzando por Canal Roya, una zona muy útil. A ver, Canal Roya, por si acaso hay alguien todavía despistado, Canal Roya prácticamente este sí que es un lugar auténticamente casi sagrado en Aragón. Es la cuna de Aragón, está al lado, es el nacimiento al lado del río del nacimiento del Valle Aragón, conformado por el río Canal Roya. Es uno de la cuna de Aragón casi histórica, de la cuna de Aragón. Los primeros yacimientos paleontológicos que se conocen de pobladores de la zona están en esa zona. Es un valle de la máxima importancia natural. La cresta que se ve ahí ya es la frontera con Francia. Incluso hay varios yacimientos y dólmenes en la zona que nos hablan de una población de hace ya bastantes miles de años y de un lugar ya que en su momento fue sagrado. Os lo cuento muy rápidamente, si me da tiempo. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Al fondo de la Rinconada ya hay un laguito, un iboncito pequeño, y en medio, en una isla preciosa, hay un túmulo funerario que estaba muy bien, pero cuando se descubrió el GPS se dieron cuenta de que varios de esos túmulos en Canal de Iza estaban exactamente a la misma altura, algo que no tenía ningún sentido. De hecho, ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta que se creó el GPS, hasta que alguien se dio cuenta de que en realidad eso se debe a que hasta allí llegaba el glaciar y que el glaciar, su límite era en la zona de la isoterma. Por eso en las isotermas, en todo el Pirineo eran la misma y por eso la altura era exactamente la misma. Y hacían eso justo al pie del glaciar porque el glaciar era para ellos un dios. El glaciar era el que les daba el agua, de donde salían los pastos, donde tenían su ganado, de donde salía la vida, pero a la vez si dabas un paso más adelante, el glaciar te mataba, con lo cual era un dios de cajón, el que te daba la vida o te daba la muerte. Con lo cual lo que hacían era venerar en ese lugar al dios, al glaciar, y era un lugar sagrado ese de Canal Roya ya hace miles de años. En estos momentos se podría decir que Canal Roya sigue siendo un lugar sagrado. Si vamos avanzando, ahí tenéis Pico Espelunciecha, que es donde llegarían los remontes, ahí está Formigal, y a nuestra izquierda está el Pitón de Anayet. Pitón de Anayet es un pitón volcánico, es un lugar formado por glaciares y por volcanes. Ahí está un poquito más cerca. Todo esto forma parte de algo también de hace muchos años. Lo que ese mapita que veis ahí es Formigal, eso que pone actual es el Formigal que había a principios de siglo, pero se hizo la ampliación, que es lo que está en rojo, que es la ampliación de Espelunciecha. Esa ampliación de Espelunciecha ya se hizo con la idea, eso es la cresta que veis ahí de Pico de Espelunciecha, es la puerta a Canal Roya. Lo hicieron ya hace 15, 20 años, era un paso necesario para poder ampliar por Canal Roya. Y simplemente han esperado pues, que llegase una crisis como el coronavirus para tener dinero para poder pegar sus chanchullos, sin más y sin menos. Es ya un proyecto creado hace 20, 30 años. Este es lo que ahora está para lo que se ha pedido fondos europeos. Este proyecto es del año 2010, fue presentado, se creó a principios de siglo. No sé si se ve ahí bien, yo casi no lo veo, que lo tengo más pequeño en el ordenador. Veis ahí la estación de Canfrán, vemos Astum, vemos Candanchú y luego ya sí que estamos viendo Formigal a través de Canal Roya. Todo esto es lo que se quiere unir en diferentes fases. No sé si se aprecia ahí. Eso es un poco el tema de los remontes. Esa línea roja grande que veis ahí es Canal Roya. La primera parte es la unión entre Astum y Candanchú, para lo que se ha pedido este año el dinero. A ver, estos proyectos son en realidad proyectos completamente que pido el dinero sin saber muy bien para qué, porque si veis ahí, de hecho,
se ve la línea de Candanchú por la parte baja, pero igual os suena en prensa que lo que han dicho es que igual lo que hacen no es eso, sino el ascenso hasta la Raca. La Raca es pues, a donde llegan, que veis ahí esa especie de piquito, hasta donde ascienden, eso es donde asciende Astún, y a lo mejor lo que hacían era un remonte desde Candanchú hasta esa punta de la Raca para ganar dominio esquiable y no hacer eso que aparece en los planos, que es para lo que tenían planificado. O sea, que han pedido el dinero, se les ha concedido el dinero y ni siquiera saben muy bien lo que van a hacer ni lo que van a dejar de hacer. Pero bueno, como aquí tampoco hay en realidad lo de esquiar o no esquiar, si total no veis nieve, ¿qué más da? Como es un tema más de mover dinero, de especulación y tal, pues bueno, aunque tampoco tenga un proyecto ni un plano, tampoco importa demasiado, porque aquí de lo que estamos hablando es de otra cosa. Aquí no estamos hablando de esquiar, ni de crear territorio, ni de otras cuestiones, sino lo que veíamos antes de Arcosur. Arcosur no está habitado ni sirve para nada, pero bueno, ha servido ya para especular, pues un poco pasa aquí lo mismo, con lo cual tampoco se matan demasiado ni con los planos ni con los proyectos, porque tampoco lo necesitan ni hace falta. ¿Se me ha movido? Sí, mucho se me ha movido, vale. En el parrafito ese, sobre todo lo que os indicaba era que, por si acaso alguien está despistado, Astún y Candanchú son empresas privadas. Además, con dificultades, una de ellas, de hecho, Candanchú, está en concurso de acreedores, está en quiebra técnica. Este año, para poder abrir, ya le han dado 2 millones de euros para poder abrir y pagar a los trabajadores. Está en concurso de acreedores, con lo cual pensar en darle dinero a esta empresa, una empresa privada que está en quiebra, si alguno de nosotros pensásemos en tener una empresa en quiebra y que nos diesen unos cuantos millones de euros de dinero público, ya desde un punto de vista económico y empresarial choca bastante. Pero bueno, ahí también evidentemente habrá que ver cómo se gestiona eso. Son empresas privadas. Ese dinero que les das, esas infraestructuras que creas, luego cómo se gestionan. Bueno, os comentaba ahí que hay que hablar también luego, evidentemente, de todo el tema de los costes de fabricar nieve artificial, de dónde saldrá, con la electricidad, etcétera, etcétera. Eso sería la primera parte. Para el año que viene lo que van a pedir es lo gordo, que es el tema de unir ya Astún con Formigal por Canalroya, con el enlace con Espelunciecha. Creo que más o menos se ve, sí. La zona de Astún es la zona donde está ahora el abandonado trampolín olímpico, que se hizo para una de estas sucesivas aventuras olímpicas en las que nos hemos metido, que se llegó a crear un trampolín. Se uniría con la ampliación de Espelunciecha, con el pico Espelunciecha, se une con una subestación intermedia, ese puntito que veis ahí, y esas líneas moradas que veis que van por el fondo de Canalroya, nos indica en la leyenda que son pistas, con lo cual se va a hacer pistas para esquiar, para utilizar eso, con lo cual todo el fondo de Canalroya sí que va a ser invadido y queda, por lo tanto, abierto para futuras cuestiones. Esto lo veis un poquito en forma tridimensional, lo que os digo. Desde aquí, desde Astún, se ve muy bien con esa estación intermedia, el Malpaso, creo que sí, el Malpaso, está la estación intermedia y con esta ya con Formigal, y lo morado son las nuevas pistas que se hacen por el fondo de Canalroya. Aquí la indefinición es todavía más absoluta. Lo único que se sabe es que va a ser con esa estación intermedia que os decía, que se va a invadir Canalroya, y lo máximo que se consigue es en prensa que dice que se estima que puede costar en torno a 60 millones, literal. Eso es lo que ponen los proyectos, que valdrá en torno a 60 millones, hace 10 años. En estos momentos ni se han molestado siquiera en actualizarlo al IPC, con lo cual, bueno, pues se va a ir pidiendo. Lo que sí que sabemos es que Canalroya es un paraje emblemático, no se ve ahí nada, de que es un paraje emblemático, sí que de hecho tiene, os ponía ahí, sí, y es un caso paradigmático de desprotección ambiental. El ICONA en 1974 estableció ya una serie de lugares a proteger en todo Aragón. De todos los lugares de esa lista de 1974 del ICONA, el único que a día de hoy sigue sin protección es Canalroya. En el año 2006
en el 99, perdón, hubo ya es que lo tenía ahí escritico, pero no lo estoy viendo, perdonadme, y estoy hablando ahora de memoria. En el 99 hubo un manifiesto, de hecho, pidiendo que se protegiese Canal Roya, que ya por aquel entonces estaba amenazada. En el 2006, tras otra vez una protesta social bastante importante, se inicia la declaración del Parque Natural de Anayet, que incluía Canal Roya y Anayet, 2006. Se inicia un proceso del POR, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, pero es un proyecto que está paralizado, que está bloqueado, porque si esta zona una vez más se declarase parque natural, no se podría hacer esta aberración que se está planteando ahora. Y ese POR y ese parque natural, con una declaración inicial, sigue bloqueado y sigue paralizado para poder hacer esto. Eso y cualquier otra figura que se proponga. Se ha propuesto que esto sea lugar singular de patrimonio geológico, lo propusieron los técnicos, tiene, vamos, lo que os decía antes, es probablemente el lugar más importante de Aragón para tener esa declaración, ha sido rechazada de manera política. Fue declarado para que fuera también reserva natural fluvial Canal Roya, también ha sido rechazado. O sea, no se permite que haya absolutamente ningún tipo de protección que pueda paralizar barbaridades como esta. Y ya acabo, simplemente por poneros una fotico que os ponía ahí de la Rinconada, de ese fondo de Canal Roya, y ya por acabar, yo creo que se puede traer a Quino, que es de lo más sensato que se puede tener en estos momentos, esa viñeta de Quino, de seguimos construyendo la destrucción del futuro, disculpen las molestias, que yo creo que define a la perfección muchas de estas aberraciones de un proyecto que, como os pongo ahí un poquito para concluir, niega el cambio climático, destruye el Pirineo y encima lo pagamos con dinero público. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Ahora, Juancho, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por poder estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde de reflexión, ¿no?, sobre la realidad de la montaña y sobre el futuro del Pirineo. No se oye. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Que me acerque. Ahí. Vale. Bueno, decía que muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esta tarde con vosotros, con la plataforma y con todos vosotros y vosotras, porque realmente para mí pues es fundamentalmente un aprendizaje, ¿no? Conocer más en detalle una serie de proyectos que llevan tiempo pues preocupándome y realmente sobre los cuales hemos desarrollado algunas iniciativas. En primer lugar, decir que efectivamente hoy nos reunimos, bueno, en un día que justamente acaba de hacerse público el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que básicamente viene a decirnos es que la cosa está muy mal. No es muy novedoso lo que nos dice, porque vienen advirtiendo el Panel Científico de Naciones Unidas sobre la cuestión del cambio climático, pero ahora ya lo que nos está diciendo es que hay mucha diferencia entre un aumento de 1,5 grados o no superar ese aumento de temperaturas de 1,5 grados y que realmente para lo que a nosotros nos afecta, que somos la región mediterránea, la mala noticia es que nosotros ya estamos ahí, es decir, la región mediterránea es una región fronteriza entre los climas más húmedos del norte de Europa y los climas áridos de África, del norte de África, y estamos ya en un aumento de temperaturas de 1,5 grados. Luego hablaré un poco del Pirineo, aunque la verdad es que ya tanto Charo como Paco han dado los datos y, por lo tanto, pues creo que el contexto es interesante, ¿no? Pero quería hacer primero una reflexión que no sé si es política o es social o qué es, pero realmente a mí me llama la atención y me preocupa mucho la postura del presidente de Aragón, de Lambán, porque me parece que está de alguna manera alineada con otras posiciones que vemos en otras regiones que son posiciones de la extrema derecha, ¿no?
Es decir, me refiero a su negacionismo climático. Este debate no es exclusivo, lógicamente, de Aragón. El debate sobre el futuro del esquí es un debate que se está produciendo prácticamente, diría, en todo el mundo, porque realmente la reducción el aumento de las temperaturas y, por lo tanto, la reducción del número de días de inhibición y la reducción de la superficie con nieve, pues se está produciendo en todas partes, ¿no? Ahora mismo hay un debate muy vivo en la Sierra de Guadarrama, en concreto referido al futuro de las pistas de esquí de Navacerrada, de 2 pistas de esquí, de la pista del Telégrafo y la pista del Bosque, y realmente llama mucho la atención cómo la derecha y la extrema derecha mantienen una activa campaña en contra del desmantelamiento de unas pistas de esquí que el problema que tienen es que no tienen nieve. Es decir, que realmente es un debate bastante absurdo, pero sin embargo muy enconado, ¿no? Donde se utilizan los argumentos habituales del negacionismo, que, como sabéis, pues son que básicamente que el cambio climático no existe, que en realidad esto va a dejar sin trabajo a unas cuantas personas, que son muy pocas, porque verdaderamente trabaja muy poca gente ahí, ¿no? Pero, en fin, los argumentos que se utilizan en todos los ámbitos en los que se ve afectada, digamos, una actividad por el cambio climático, ¿no? A mí esto me parece muy preocupante porque realmente es el germen del crecimiento de la extrema derecha, es decir, la extrema derecha basa su crecimiento, entre otras cosas, en todos los negacionismos, ¿no? Y en posicionarse a favor de los afectados por cualquier, en este caso, los afectados por cualquier consecuencia que pueda tener el cambio climático, sean los trabajadores de una pista de esquí o sean los mineros del carbón, o sea, lo que sea, ellos van a estar allí para tratar de aprovecharse, ¿no? Lo cual requiere bueno, pues aquellos que pensamos que la ciencia es la que debe guiar la acción política, deberíamos estar unidos, y en ese sentido nos llama mucho la atención, visto desde digamos, desde fuera. Yo sé que aquí estáis un poco acostumbrados, pero sí que llama la atención, y es muy grave que un presidente de comunidad autónoma del Partido Socialista, con quienes, por ejemplo, nosotros trabajamos, yo personalmente trabajo en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, que presido, trabajo de manera muy cercana con diputados y diputadas del Partido Socialista para sacar adelante leyes como la Ley de Cambio Climático y medidas que vayan precisamente encaminadas a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y a quien nos encontramos enfrente en términos políticos, pues es el negacionismo de Vox, que ya contamos con ello, ¿no? Pero que haya negacionistas con puestos de responsabilidad del Partido Socialista, pues creo que es una cuestión absolutamente grave que, viniendo aquí, no puedo dejar de mencionar y de denunciar, porque me parece que es gravísimo, Debo decir, además, para digamos, dar una visión histórica, que en los años 90, precisamente en la Sierra de Guadarrama, ya se desmanteló una estación de esquí, que era la estación de Balcotos, una estación que estaba en la falda del Peñalara y que además fue desmantelada por un gobierno autonómico en ese momento del Partido Popular, ¿no? Cuando ahora el Partido Popular está fieramente posicionado en contra de que se desmantelen las pistas de Navacerrada. En aquellos años había un proyecto que no sé si es todavía más brutal que lo que hemos visto aquí, porque el proyecto era, como ya empezaba a sentirse el cambio climático, porque realmente los datos en el puerto de Navacerrada son brutales. En el puerto de Navacerrada, según AEMET, la temperatura ha aumentado 2,5 grados desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? Los días de nieve se han reducido en un 25%
y por lo tanto, pues efectivamente, como se decía, eso ha ocurrido ya. Es decir, no es que esté ahora mismo, hoy, si vas a estas pistas, es que ni con nieve artificial, directamente no tienen nieve y son pistas pequeñas, ¿no? Bueno, decía que en los años 90, ante esta situación, lo que se propuso hacer la compañía era extraer agua de la laguna de Peñalara, que no sé cuánto conocéis aquella sierra, pero en fin, la laguna de Peñalara es una joya. Ahora mismo está súper protegida, vallada, no te puedes ni acercar. Es una laguna glaciar, bueno, pues que para la Sierra de Guadarrama es única, ¿no? O al menos la más importante, ¿no? Bueno, pues lo que querían, y llegaron a empezar las obras, a meter máquinas para hacer una toma de agua, sacar la laguna el agua de la laguna, que es agua fósil, es decir, agua que lleva ahí miles de años, ¿no?, para alimentar esas pistas de esquí. Bueno, afortunadamente aquello se paralizó y terminó con el desmantelamiento de aquella estación, que hoy esa zona pues está recuperada y debo decir además que absolutamente, teniendo en cuenta cómo pues han cambiado las percepciones y la relación con nuestro medio ambiente y con la naturaleza, pues lo que tiene la zona de Peñalara es todo menos escasez de actividad, porque desgraciadamente el problema que hay es que hay miles de personas que van a disfrutar de esa zona. No digo desgraciadamente porque absolutamente desde el punto de vista ambiental pues es una presión excesiva, pero que desde luego en absoluto el que se haya terminado con la pista de esquí pues ha supuesto en absoluto ninguna merma económica para la zona. Es decir, que eso es una absoluta excusa para, bueno, pues quizá para hacer una guerra política sobre algo que realmente, pues desgraciadamente, no tiene viabilidad, ¿no? Pero, en general, perdón, la nieve está desapareciendo de todas las cumbres y hay que mirarlo en tendencia. En los últimos 30 años sí que se ha producido una disminución de la nieve en el Pirineo, de la nieve global, perdón, en un 15%, y es un fenómeno que afecta a todo el planeta, ¿no? Evidentemente, en el caso del Pirineo, desde 1960, el crecimiento promedio de la temperatura está en 1,2 grados centígrados, ¿no?, lo cual ya nos da una idea de cuál es la situación, y además el aumento de temperatura es más pronunciado en la cara sur, ¿no?, en la vertiente sur, que es la vertiente española, ¿no? Por eso las áreas de montaña son especialmente identificadas como regiones vulnerables al impacto del cambio climático, y las estaciones por debajo de los 1000 metros pues podrían desaparecer o, como hemos dicho, reconvertirse hacia otras modalidades turísticas, ¿no?, lo cual hace que todo este proyecto sobre el que estamos hablando pues no tenga absolutamente ninguna viabilidad ni ningún sentido, y efectivamente parece que es pues tirar fondos a la basura, ¿no? Lo cual no es la primera vez que ocurre, y si luego vamos a hablar de los fondos Next Generation, creo que también deberíamos hacer una reflexión sobre cómo se han utilizado y para qué han servido los fondos europeos que han ido llegando a España en grandes cantidades en diversas oleadas, ¿no? Porque estos fondos Next Generation, de los, como digo, hablaré luego, pues son uno, pero hemos tenido otras oleadas cuando España entró en la Unión Europea, o posteriormente pues otras oleadas de fondos que se han destinado fundamentalmente a la construcción de grandes infraestructuras que en general han tenido, y ahora se habla mucho y seguramente es uno de los argumentos que más se repite para justificar este tipo de infraestructuras como las que estamos hablando hoy, se justifican, porque hoy todo se justifica con el tema de la lucha contra la despoblación, de la España vaciada, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la realidad es que los fondos europeos, desgraciadamente, han ido destinados fundamentalmente a infraestructuras que lo que han hecho ha sido agravar ese alejamiento del mundo rural, o ese abandono del mundo rural, ¿no? Y yo
cuando me invitan a debates y tal sobre la España vaciada, suelo coincidir, normalmente suelo coincidir con otra gente en decir que el problema no ha sido un problema de falta de fondos, porque fondos ha habido muchos. El problema es cómo se están utilizando esos fondos, que es lo que decía Paco, ¿no? O dicho en palabras de una persona, un buen amigo de Castilla y León, con quien debato sobre estas cosas a menudo, dice: el problema que tenemos en la España rural es que cuando se muere el panadero nos quedamos sin panadero, cuando se muere el electricista no hay electricista, pero cuando se muere el cacique enseguida hay otro cacique. Y esto es un problema real. Es decir, que en el fondo creo que aquí también estamos hablando de un problema de caciquismo. Y me parece que es algo que hay que decirlo con todas sus letras, porque tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? En definitiva, y volviendo al tema del cambio climático, las zonas geográficas donde mayor incremento se ha registrado es en las áreas montañosas, en la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, todo apunta al hecho de que la temporada de conservación de la nieve se reduce cada vez más, el manto nevoso se va derritiendo cada vez antes, y esto se refleja también en los ríos, donde los caudales se reducen. Hay una reducción del caudal de los ríos peninsulares muy significativa, del orden del 30%. No tanto porque haya cambiado el régimen de lluvias, que bueno, hay una tendencia a que cada vez se concentre más, sino más bien por el hecho de que al aumentar las temperaturas aumenta también la evapotranspiración, y eso hace que haya menos agua, lo cual también apunta efectivamente a la dificultad de dónde se va a conseguir el agua para hacer esa nieve artificial, ¿no? Porque cada vez tenemos menos agua, ¿no? Por lo tanto, hablamos de un problema económico, hablamos de un problema medioambiental, y de alguna manera el Pirineo se considera un ecosistema centinela, en el sentido de que es un ecosistema considerado como indicador del cambio climático, y por lo tanto es como el canario en las minas con los escapes de Grisú, ¿no? Los ecosistemas de montaña, que son muy sensibles a los cambios, son los que de alguna manera nos indican hacia dónde estamos yendo, y estamos yendo en muy mala dirección, ¿no? De ahí que todas estas alertas pues deban ser tomadas en consideración, y desde luego pues nosotros nos la tomamos muy en serio, y nos gustaría pues que aquellos que tienen la máxima responsabilidad pues también se lo tomaran en serio, ¿no? Pero desgraciadamente no es así, y bueno, pues vemos que este tipo de proyectos van adelante, y para ello pues intentan utilizar cualquier fondo público que haya, y se aprovechan de los llamados fondos Next Generation, que es de lo que yo quería hablar ahora, ¿no? Como digo, teniendo en la cabeza o teniendo en consideración que no son los primeros fondos europeos que nos han llegado, y que por lo tanto tenemos que ser conscientes y estar muy vigilantes ante el hecho de que podamos asegurar, en la medida de lo posible, o garantizar una buena utilización de estos fondos, ¿no? Yendo a los llamados fondos Next Generation de la Unión Europea y España quieren aprovechar la respuesta a los efectos sociales y económicos de la pandemia provocada por la COVID-19 para acelerar el proceso de cambio de modelo productivo, para hacerlo más descarbonizado y verde, y contribuir de esa manera a la lucha contra el cambio climático y a la generación de nuevos sectores y actividades económicas, y la creación de millones de empleos verdes. Este es el objetivo de esos fondos, ¿no? El programa Next Generation de la Unión Europea y los fondos económicos del Plan de Reconstrucción, dotados de 750.000 millones de euros para toda la Unión Europea, son el centro de estas nuevas políticas, y de ellos 140.000 millones llegarán a España en los próximos años. Un 37% de esos fondos tienen que ser invertidos en financiar programas y actividades de transición ecológica justa, y otro 10% en la mejora de la biodiversidad. Esto es importante, el tema de la biodiversidad, porque tiene que ver con la adjudicación de fondos a este proyecto del que hablamos, ¿no? Porque los programas tienen que ceñirse a las condiciones establecidas por la Unión Europea. La movilización de un volumen tan importante de recursos
abre una oportunidad extraordinaria para nuestro país comparable a los procesos de transformación económica producidos a raíz de la incorporación de las comunidades a las comunidades europeas en los años 80 o, y me refería antes a ello, la creación del Fondo de Cohesión Europeo, que sabéis que los fondos de cohesión también llegaron a España y fueron utilizados precisamente para esas infraestructuras. Es verdad que en este momento hay una situación, bueno, pues un poco de alerta ante lo que pueda ocurrir, puesto que no se sabe muy bien cómo la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania puede afectar a la utilización de fondos o a la adjudicación de fondos europeos, ¿no? Es verdad que estos fondos supusieron un giro en la política de la Unión Europea, una diferencia en cómo se abordó la crisis del año 2010 a cómo se ha abordado la crisis del COVID, en el sentido de que claramente la Unión Europea abandona las políticas, digamos, de austeridad y apuesta por políticas públicas de inversión, pero también es verdad que ahora mismo hay un punto de inflexión, un punto crítico, que no se sabe cómo va a afectar a la adjudicación de los fondos, ¿no? En todo caso, España tiene adjudicados los 10.000 primeros millones de euros y, por lo tanto, en ese sentido, pues, bueno, nos encontramos, en todo caso, ante una oportunidad excepcional para impulsar la transformación del modelo económico y social, ¿no? Y para pasar del actual modelo hacia un modelo más sostenible, resiliente y respetuoso con el medio ambiente, de forma que tanto las empresas como la ciudadanía se puedan beneficiar de una transición ecológica sostenible y una economía más justa socialmente y equitativa, basada en el fomento de la eficiencia energética y el uso de las energías alternativas. Este párrafo que estoy leyendo es el párrafo, y lo estoy leyendo aposta, es el párrafo del propio Real Decreto sobre la adjudicación de los fondos, para que pensemos hacia dónde tienen que ir destinados esos fondos, ¿no? Que básicamente es a la transformación del modelo para ir hacia un modelo sostenible y una economía más justa, como digo, y socialmente equitativa, basada en el fomento de la eficiencia energética, el uso de las energías alternativas, la movilidad sostenible, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, el instrumento de Next Generation debe permitir movilizar las inversiones necesarias para impulsar estrategias de digitalización. Bueno, esa es la otra parte del proyecto, porque, como digo, solamente un 37% tendrán que ir a la protección ambiental o a proyectos de protección ambiental, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quería llegar, ¿no? Es decir, tenemos unos fondos que surgen de una política diferente de la Unión Europea, de una política de inversión, de una política de respuesta pública ante los problemas ambientales, pero esos fondos tienen que cumplir condiciones, ¿no? En concreto, en lo que se refiere al medio ambiente, hay 5 aspectos. Nosotros hemos analizado estos 5 aspectos, que os voy a decir cuáles son. En primer lugar, hemos analizado, voy a hacer referencia ahora a un informe que ha realizado la Fundación Transición Verde, que es una fundación que ha trabajado con otras fundaciones sobre el análisis de los fondos. Y ha analizado, en primer lugar, los procedimientos, la participación, la transparencia y la gobernanza. En segundo lugar, los fondos destinados a transición energética. En tercer lugar, la movilidad sostenible, segura y conectada, para que veáis el tipo de proyectos a los que deben llegar los fondos, ¿no? La transición ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. Estos son los 4 primeros. Y el quinto, que es el que me interesa, conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, preservación del litoral y los recursos hídricos. Es aquí donde vemos que directamente el proyecto planteado en Aragón choca directamente con los principios que deben regir estos fondos, porque en el caso de la biodiversidad, lo que se establece es que entre las medidas del componente cuarto, conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, se debe incluir la conservación de la biodiversidad terrestre y marina,
que entre otros aspectos incluye la recuperación de humedales, así como la restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes. Es decir, los objetivos de los marcados por los criterios de la Unión Europea van precisamente en la dirección contraria del proyecto que estamos viendo, ¿no? Con lo cual, nosotros entendemos, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno a través de una pregunta que hemos presentado en el Congreso, nosotros entendemos que estos proyectos, a los cuales, según diversas informaciones, se han adjudicado o al menos se han solicitado 49 millones de euros para ellos, no deben ser financiados por los fondos europeos. Decía que me parece muy relevante en lo relativo a la utilización de estos fondos que realmente haya un seguimiento y una, digamos, participación y una crítica al procedimiento si estos fondos finalmente se adjudican, porque a mí me parece que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se destinen precisamente al objetivo contrario al que los propios criterios de la Unión Europea establecen como criterios básicos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece imprescindible, desde luego, que la movilización que se está realizando pues continúe, y me parece que, desde luego, insistir en que nosotros, desde luego, tanto desde el Congreso como el papel que tenemos en el Gobierno, que desgraciadamente pues no es tan grande como nos gustaría en materia de transición ecológica, haremos lo posible para que estos fondos no se destinen a proyectos de este tipo, ¿no? Y quería terminar haciendo una breve mención al llamado proyecto olímpico, ¿no? Porque realmente en el contexto de las cosas que estamos hablando, y especialmente en el contexto de cambio climático, pues parece que ya no es una cuestión, digamos, de posicionamiento político, sino que yo creo que es un tema de sentido común, es decir, que realmente no podemos pensar en una situación como la que se está viviendo en que unas Olimpiadas de invierno tengan sentido en el Pirineo, ¿no? Insisto en que cada uno, desde luego, tendrá su opinión sobre los impactos ambientales de estos proyectos, sobre cómo puedan llevarse adelante, pero lo cierto es que no tiene sentido el hablar de Olimpiadas de invierno en un lugar donde es más que probable que no haya nieve, como se ha dicho, y no solo que no haya nieve, sino que no haya agua para hacer nieve artificial, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que estamos ante un debate artificial, ante un debate falso, ante un debate que no puede consolidarse en un proyecto real, concreto y factible, y por lo tanto creo que hay que, de alguna manera, intentar sacar a la clase política de este debate fake, porque no es otra cosa que un debate fake que no va nunca a ocurrir. Y creo que esto es lo que, no sé, de alguna manera es un poco como si estuvieran en su propio Matrix, ¿no? Y discutiendo sobre algo que realmente nunca va a ocurrir. Entonces, a mí me parece que realmente la política es para hablar de los problemas reales de la gente, para destinar los fondos a solucionar los problemas reales de la gente, para buscar alternativas y proyectos viables para las distintas comarcas que puedan verse afectadas por esta situación, que sin lugar a dudas se van a ver, porque indudablemente la actividad de las zonas de montaña pues está cambiando y va a cambiar todavía mucho más por el cambio climático, y dejarse de debates fake e ir a cuáles son los problemas reales de la gente y tratar de utilizar los fondos de la mejor manera posible para solucionar y para ayudar a solucionar los problemas de la gente, y no para tirarlos en obras que al final no van a servir para nada, ¿no? En definitiva, bueno, estas es digamos, las ideas y las opiniones que yo quería verter, reiterar nuestro compromiso para que este proyecto no vaya adelante, no porque tengamos un posicionamiento político, sino porque entendemos que, insisto en ello, el contexto ambiental hace que no sea viable y que, por lo tanto, no sea racional utilizar fondos públicos para financiar cosas que nunca van a poder llevarse adelante. Muchas gracias.
llega el momento en que podemos todos participar haciendo preguntas o preguntando dudas o opinando. Y bueno, por aquí ya sale la primera. Creo que va a haber un micrófono. Vale, bien. Son tres preguntas, dos bastante rápidas, la tercera quitando las dos. A ver, la primera es para Paco, que bueno, si Juancho también puede responder, pues adelante. Si podía profundizar un poquito más en el coste energético de la fabricación de nieve, porque me imagino que tendrá un coste energético que no solamente es el agua, sino encima la energía, que además la vamos a pagar entre todos y todas. El segundo es, ¿cuál es el estado actual de Canal Roya del proyecto? Me refiero, ¿está solicitado y aprobado? En ejecución no, porque ya estuvo estudiando, pero... Y luego la tercera pregunta era para Juancho. Nos has hablado de Lampar, que ya sabemos Lampar, hace poco, hace ya un año, se desrogó con un negacionista, de la extrema derecha, pero yo quería preguntarte por Podemos. Vosotros estáis en el gobierno de Aragón. Estos proyectos, si se han solicitado, los habéis solicitado vosotros también, porque sois el gobierno de Aragón. Mi pregunta era, ¿qué va a hacer Podemos? Esas son las tres preguntas. Gracias. Bueno, pues contestáis, porque mientras no haya más Si quieres, palabras. por orden de 1, 2 y 3, te contesto a 1, 2. Con la 1, la verdad es que no tengo aquí ahora los datos. Hay datos sobre el tema del consumo tanto de agua como de energía. La verdad es que, mira, no me los he traído. Sí que creo recordar que hablan que en torno a una estación de esquí consume aproximadamente en estos momentos para producción de nieve artificial como lo que supone una población de 10.000 habitantes. O sea, quiero decir, el gasto energético es muy alto. No hay que olvidar además que el gasto, la luz ahora vale una barbaridad, con lo cual el gasto económico, leía el otro día, por ejemplo, que Vaqueira estaba gastando 2 millones de euros en luz para fabricar nieve artificial, con lo cual estamos hablando de mucho dinero que va increciendo y también de un consumo energético muy elevado. No hay que olvidar además que para llevar mucha energía necesitas también conexiones eléctricas, etcétera, etcétera, y que hablamos siempre en zonas de alta montaña, con lo cual efectivamente el consumo energético y el consumo de agua es muy elevado y además cada vez mayor. De hecho, el Observatorio Planetario de Cambio Climático lo que indica también es eso, que el tema de la nieve artificial es un problema, pero además va a ser también un problema porque en este contexto también fabricar nieve artificial es muy complicado y cada vez va a ser más complicado. Con lo cual, pero siento no tener el dato exacto. El tema de Canal Roya. El proyecto es un proyecto que se hace a principios de siglo, que se presenta en el año 2010. Con ese proyecto, que es prácticamente una declaración de intenciones, o sea, tiene los mapitas que os he enseñado ahí, y es que prácticamente no hay nada más. O sea, no hay nada más técnicamente más que eso. Con eso sí que fue declarado en el 2013, 2014, creo recordar, proyecto de interés general, que una vez más manda narices, prácticamente con un folio que te lo declara en proyecto de interés general, pero, por ejemplo, no tiene la declaración de impacto ambiental. La tienen que hacer, que es bastante complicado, y de proyecto poco más hay. No tiene una estimación de costes, por ejemplo, no tiene evidentemente un estudio de innovación, no tiene un estudio de cómo le afecta el cambio climático, no tiene prácticamente nada más que ese plano con una raya y ahora dinero. Eso lo que es en Canal Roya como tal. Dentro de ese proyecto está lo que se ha pedido este año de fondos europeos, que es la unión de Astún con Candanchú. Tiene poco más hasta el punto de lo que os he comentado antes, de que el proyecto del 2010 implica la unión por abajo y ahora están hablando de que igual lo que hacen es un remonte hasta la Raca, con lo cual de ese remonte a la Raca no tienen absolutamente nada. Sí que se sabe, por ejemplo, que es una zona que por eso en estos momentos no hay, con muchos aludes. De hecho, este año, sin ir más lejos, en la vertiente de menos salud, la de Astún, ha habido un desprendimiento y tuvieron que estar, que se llevó por delante pilonas y estuvieron durante casi un mes
con las pistas cerradas porque estaban imposibilitadas. Es una zona con muchísimo riesgo de aludes. Eso tampoco está evaluado. Se tiene muy poco, prácticamente nada. El dinero, de hecho, una de las cosas también, uno de los problemas que tienen estos fondos europeos, si se conceden, es que es como una especie de doble torta, quiero decir, o triple torta. Te quitan un dinero que debería de servir para otras cosas, lo que ha comentado Juancho, un fortalecimiento sanitario, un fortalecimiento de una serie de cosas que no van a llegar a eso, se van a tirar en esto, pero es que aún encima la Unión de por abajo vale entre 15 o 20 millones, se le dedican 8, a la Unión por Canal Roya entre 60 y 100 millones vale, se van a dedicar 40, con lo cual la estrategia que van a hacer, que es la que utilizan ya en otros sitios, ya que me he gastado 40 millones de fondos europeos públicos, voy a meter otros 60 para que los 40 primeros no se queden tirados. Con lo cual va a ser un pozo sin fondo, pero a base de bien. O sea, que ni siquiera es que los fondos europeos cubran el 100% del coste. Son solo una excusa para seguir gastando. Pero vamos, muy poquito. O sea, no hay, ni siquiera se sabe exactamente qué es lo que quieren hacer, más que tienen dinero para gastárselo. Muy poquito más, ya te digo, el de Canal Roya es solamente el tema de la declaración de interés general. No tiene absolutamente nada, ni siquiera hay proyecto. Para que nos hagamos una idea, están hablando, los fondos europeos se tienen que ejecutar en 3 años, con lo cual la unión de Astún con Candanchú tiene que estar terminada el 31 de diciembre del 2024. Y lo mismo con los otros, el de Canal Roya, si lo piden en el 22, tendrá que estar terminado a 31 de diciembre de 2025. Con lo cual, incluso en plazos, no se sabe muy bien cómo lo quieren hacer. Se entiende que como lo han hecho en otros sitios, como por ejemplo en Castanesa, que es que como está declarado de interés general, me salto cosas o ya las haré después de que esté terminado. En Castanesa, por ejemplo, no hay un estudio previo de yacimiento paleontológico, lo están haciendo en paralelo a las obras. De manera que si al final las obras deciden que ahí había un yacimiento arqueológico que no se podía haber pasado por allí, como ya he pasado, mala suerte. Pues entiendo que su idea es, con el tema de Canal Roya, hacer algo similar, hacer los estudios previos que debería de hacerlos en paralelo y al final presentar a la vez los resultados ya con las obras terminadas. Entiendo que esa es también su idea, porque incluso de una manera legal, por decirlo de alguna manera, no les da tiempo a terminar en 3 años los proyectos para los que van a recibir fondos europeos. Bueno, Podemos es contrario a estos proyectos, contrario. Es contrario en el Gobierno de Aragón, es contrario en el Parlamento, donde estamos trabajando en colaboración con la plataforma para tratar de obtener la información de qué es lo que está pasando, y nuestra posición es clara en Aragón y en Madrid. Y estamos, en la medida de lo posible, trabajando para frenar esta aberración. A ver, aquí tenemos una pregunta, Victoria, luego Mariano y luego el señor aquí de verde. Venga, tengo 3 ya. Muchas gracias. Bueno, hace bastante que por razones personales he estado desconectada de todo este movimiento y ahora que puedo pues vuelvo con una ilusión y dispuesta pues a compensarme a mí misma de todo el tiempo que he estado fuera de esto. Y veo que el gran problema sigue siendo, creo yo, transmitir todo esto a la sociedad, porque los datos técnicos que se exponen aquí, que manejáis en las mesas en las que trabajáis, los que sois expertos, pues claro que son absolutamente fundamentales para que no se quede solo en la palabrería de unos cuantos que de vez en cuando escribimos un articulico o en los manifiestos o todo esto, pero es bueno, y ahora me dirijo a Juancho, que la sociedad, por ejemplo, sepa a quién ha perjudicado, cuántos muertos, entre comillas, ha habido, por ejemplo, por haber desmontado esas estaciones de esquí. Y también pues les hablo ahora a Charo, a Paco, que están más aquí en Aragón. Por ejemplo, también será bueno que la sociedad sepa cuántos muertos, repito, entre comillas, ha habido por no construir el pantano de Viscarroes. Es decir, que la sociedad se tiene que enterar de que todo lo que se anuncia, o mucho de lo que se anuncia en grandes titulares, es realmente humo. Y luego vuelvo otra vez a Juancho. Esos fondos europeos es que realmente se dan y luego no hay un seguimiento. Es que eso es como una moneda que se da de caridad y luego no hay unas
digamos, auditorías o evaluaciones o incluso medidas de corrección, decir, es que a ti no te voy a dar nada más. Y por último, siguiendo ya otra vez a Juancho, ya que viene de fuera, que sepa en Aragón lo bien que tratamos el Pirineo, que sepa pues el balneario de Panticosa, por ejemplo, que ya es una muestra de lo que puede hacer el Gobierno de Aragón, y las chorradas que se les meten a los críos en las escuelas, de la Semana Blanca, y también de cómo no se puede hablar del tema de la nieve y de Aramón en los clubes de montaña, que a mí, que los frecuento, me callan la boca y me dicen, no, no hables de política. Pues tenemos que salir a la sociedad y decir que si no hay nieve, pues que eso no es política, que eso ni Santiago Abascal con todo su poderío y su españolismo lo va a resolver. Y bueno, pues nada más, y de verdad que estoy muy contenta y por eso me alargo tanto. Gracias, de verdad. Nosotros también de tenerte otra vez aquí. Fluyó, Victoria. Pasamos casi las otras dos personas que han pedido para que respondan, Mariano y este señor. Bueno, primeramente daros las gracias por la buena disertación que habéis hecho. Pienso que estéis un grupo de personas en la plataforma de las montañas de Aragón, de la defensa, que estéis haciendo un gran trabajo, pero está claro que para estas cuestiones los apoyos son fundamentales. Entonces yo desconozco y por eso hago las preguntas. Hay sectores de montañeros que pisan, que hacen senderismo y están siempre estando en el Pirineo. Entonces, la Federación de Montaña de Aragón, los grupos de montañas de Aragón, de montañeros de Aragón, de otros grupos de ocio como Selios, Estadio Casalanca, es decir, tienen grupos de montaña. ¿Os habéis dirigido a ellos y ellos se han planteado explícitamente sí y no a todos estos proyectos? Porque sería, yo creo que importante. Segundo, el campo de la universidad. Ahora hablaba con un amigo de que parece que se está iniciando, igual que se ha dado en Cataluña, grupos de científicos, de profesorado, que se quieren plantear una posición respecto a las Olimpiadas de invierno, y creo que habría que establecer una conexión si saliese adelante ese grupo de apoyo que en Cataluña parece que es importante, ¿no? Y tercero, a nivel político, yo desgraciadamente pues en la sala desconozco caras, pero salvo de algún grupo político en concreto, yo no sé qué posicionamiento fuera de apoyar esas Olimpiadas y estos proyectos se tiene. En este sentido, Juancho, como representante de Unidos Podemos, ¿hay una posición a nivel estatal respecto a las Olimpiadas de invierno? ¿Cuál es la posición que se ha tenido en Aragón? ¿Qué relación hay? Porque con los comunes en Cataluña parece que se han posicionado. Aclarar el posicionamiento que se ha tenido y qué apoyos podemos contar. Este señor. Hola, yo antes que nada pues quería darle las gracias por haber venido aquí a exponer lo que nos han expuesto y abrirnos un poco los ojos a la ciudadanía, que muchas veces estos temas los desconoce en cierta profundidad, ¿no? Al señor Iturbe le quería hacer una pregunta relacionado con la montaña, ¿no? Y qué alternativas ve a la población que actualmente reside en las montañas, a las gentes de las montañas, que no sea para sobrevivir ahí y no estar ligado, digamos, a la nieve. Y bueno, porque imagino que todos estos proyectos de estaciones de esquí, de ampliaciones y tal, conllevan también, como usted dice, pelotazos urbanísticos, ¿no? Imagino que también irá ligado a eso, no sé, un poco.
Y luego al señor Uralde quería hacerle una pregunta. Usted ha hablado de que estos fondos europeos, y gran parte de ellos, vienen ligados a una serie de objetivos y a una serie de fines, ¿no? Imagino que en Europa tiene que haber algún órgano fiscalizador de todo esto o de controlar que estos fondos realmente se utilicen para lo que está ideado, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, para que usted se haga una idea, aquí en Aragón, en la provincia de Teruel, que es muy sangrante, que es una España, pertenece a la España vaciada, que han metido en el circuito de Motorland, por ejemplo, han metido 235 millones de euros, nos ha costado todo lo que han metido ahí ese dinero, y imagino que han derivado fondos que iban destinados a otros fines y los han metido ahí. Y ya ve usted lo que asienta a población ese circuito de Motorland, como le digo, nos ha costado 235 millones de euros y sin embargo pues están careciendo de ambulancias y de otros servicios públicos gran parte de los pueblos de allí, ¿no? Esto es todo. Muchas gracias. Es como veáis, vais contestando. Empiezas tú, Paco. A ver, bueno. Si me dejo alguna de las cositas que Sí, me habéis voy a- comentado, me decís. Voy a tratar de comentar, creo que había dos. El tema de los clubes de montaña y tema de universidad y en general de sociedad. Como esto viene de muy lejos, Aramón se crea en el 2002, hace ya 20 años, y llevamos ya 20 años con esto, en diferentes niveles. Sí que es cierto que evidentemente uno de los que entendíamos protagonistas deberían de ser los clubes de montaña, porque son los que patean, los que recorren, los que conocen y deberían ser uno de los protagonistas. Sí que desde plataformas se contactó con Federación de Montaña y con clubes de montaña pues los primeros años, y sí que es cierto que hubo cierta sorpresa de ver que había montañeros a título personal que evidentemente se involucraban. De hecho, en la plataforma hay muchos de ellos, pero sí que a nivel oficial, salvo alguna honrosa excepción de algún club, sí que la federación como tal, digamos que se ponía de perfil. A ver, sí que hay que decir en todo esto que ese caciquismo que se comentaba antes, se produce también un caciquismo a gran escala en Aragón, a gran escala además, viene muy bien por nuestro reciente pasado, un caciquismo que se da tanto en medios de comunicación como en medios financieros. De esto nada trasciende a los medios, que comentaba antes también el señor, es casi imposible que se sepa, por razones obvias. Los dueños de Aramón, de Ibercaja, son los mismos directamente y literalmente que lo de los medios de comunicación, y lo mismo pasa con los medios financieros. Lo digo eso también a nivel de las federaciones de montaña, que sí que es cierto que la presión tanto mediática como financiera que tienen es muy fuerte. Y sí que es cierto que, desde luego, la Federación de Montaña se ha puesto de perfil con todas estas cuestiones. Es cierto que en el tema de Canal Roya, en ese 1999 que citaba, la Federación de Montaña estuvo bastante activa en ese momento. Y es cierto que entiende la Federación de Montaña que como Canal Roya en estos años no la han tocado directamente, porque literalmente Espelunciecha no entraba, por poco por centímetros, pero no entraba, pues han estado poniendo muy de perfil. Yo no sé si ahora con Canal Roya la Federación de Montaña se reactivará. La verdad es que no, ese tema lo desconocemos, pero es cierto que hasta ahora han estado de perfil incluso, bueno, da igual, tampoco me voy a meter en barrillos, pero sí que como mínimo de perfil, lo cual luego llama mucho la atención, la verdad. Nos consta, ya no solamente por plataforma como tal, sino incluso montañeros que lo han llevado a sus clubes, que lo han llevado a la federación y ha sido rechazado. Entonces es triste, pero es así. Con el tema de universidad, efectivamente sí que hay, una vez más pasa lo mismo. Hay que olvidar que directamente muchos de los investigadores, de los profesores, reciben fondos del Gobierno de Aragón, con lo cual están poniendo en riesgo directamente su salario, directamente su puesto, si levantan la voz. Aún así sí que existe pues un movimiento importante.
Está eso que comentabas ahora, un manifiesto que se está viendo por ahí, pero el año pasado, creo que por estas fechas, presentamos 300 firmas, muchas de ellas de profesores universitarios, de investigadores universitarios, que pedían para el tema de Castanesa que se hiciera una declaración de impacto ambiental como se debía de hacer, y que la actual, en la que está basado el proyecto, que no tenía ningún sentido científico. Entonces sí que es cierto que la comunidad universitaria se ha posicionado clarísimamente. Otra cosa es que los medios de comunicación no le hayan dado altavoz, pero sí que la comunidad universitaria sí que ha tenido un grado de posicionamiento importante. El propio Observatorio Pirineo de Cambio Climático, que es de científicos, sus conclusiones son clarísimas y meridianas. Otra cosa es que nuestro presidente no se las quiera leer, pero las conclusiones son meridianas, con lo cual sí que ese aspecto. El otro que comentabais, perdona, se me dio santo al cielo. Te he preguntado también por las alternativas. Para Eso, exacto, por las alternativas. A ver, la primera de todas, había un dicho muy majo que decía que lo primero para salir del agujero es dejar de cavar. Entonces, la primera, evidentemente, eso. Lo primero es reconocer y de decidir que esos fondos, Europa, estos fondos en concreto de Europa, todas las ayudas que se están invirtiendo van con unas características. Dediquémoslo a eso y no a ir en dirección justo lo contrario, a hacer todavía más profundo el hoyo y el pozo. Alternativas hay en diferentes valles. El Valle de Castanesa, por ejemplo, ya he dicho al principio, era un valle ganadero. De hecho, existían estudios al principio del 2002, 2003, creo recordar, estudios socioeconómicos que daban una serie de pautas, por ejemplo, con el tema de ganadería, potenciar un sello de calidad para la zona, para esa carne, para que tuviera mayor valor, el crear un matadero en la zona, el instaurar empresas de agrotransformación con la carne, potenciar el turismo de montaña, y curiosamente incluso ese estudio desaconsejaba, porque entonces ya se hablaba de ello, la ampliación de una estación de esquí, porque eso implicaría evidentemente, mal puedo vender un sello de calidad, lo puedo vender si está en las puertas de un parque natural, de que esas vacas pastan ahí, difícilmente lo puedo hacer que están pastando en los prados de una urbanización. Entonces sí que incluso lo desaconsejaba expresamente la ampliación desde un punto de vista meramente socioeconómico. Todo eso ha sido hundido. En el tema de Canal Roya pues pasaría algo parecido. Evidentemente no hay que remitirse tampoco más que nada a lo que he puesto ahí del Observatorio Pirineo de Cambio Climático, la transformación en estaciones de montaña. Con el cambio climático la nieve va a desaparecer, lo que no va a desaparecer ni mucho menos son nuestros paisajes de montaña del Pirineo, que son maravillosos, y un noruego no te va a venir aquí a esquiar, pero un noruego sí puede venir a disfrutar de los paisajes del Pirineo, y no digamos nada, evidentemente, de la gente del arco mediterráneo. Por lo tanto, eso sí que se puede utilizar, y eso sí que es el futuro de nuestros paisajes de montaña, potenciar todo el tema de turismo de montaña, turismo ornitológico, infinidad de actividades deportivas, de escalada, y toda una serie de todo el patrimonio cultural potentísimo que tiene nuestro Pirineo, el tema de yacimientos paleontológicos, arqueológicos, románico, el Camino de Santiago. Tiene grandes potenciales que sí que son los que tienen futuro y en los que se podrían invertir. De hecho, incluso se están en estas mismas peticiones de fondos europeos, se presentaron, creo que eran por la parte de Aragón, 30 proyectos. Le han dado el dinero a 5, creo, 3 de ellos del esquí y 2 muy chiquititos. Pues simplemente haberle dedicado el dinero a otros de los proyectos, que algunos de ellos iban encaminados en eso, y en vez de exigir 15 o 20 millones, les bastaba además con medio millón, con 1 millón. Es que a veces se nos olvida la magnitud de lo que estamos hablando, de la cantidad de dinero. Para esta ampliación que habéis visto ahí de esas pistas sin nieve, se han gastado 20 millones de euros. Es una auténtica barbaridad que, empleado en otras cosas, daría para que el Pirineo entero tuviera otro potencial tremendo. Entonces hay que ser muy, muy torpe para, con toda esa cantidad ingente de dinero, de no crear un montón de riqueza. Hay que ser francamente torpe, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ya digo, sí que hay todo un abanico, dependiendo del valle, se centra más en tema de ganadería, más en tema de turismo, más en tema de turismo cultural, pero sí que hay alternativas, lo único que no se las está atendiendo, ni muchísimo menos, porque solo hay dinero, solo se ve el tema del esquí asociado a la especulación urbanística. Bien, ahora
Te tocaría a ti, Uralde, el tema de los fondos que han preguntado, si hay un seguimiento de los fondos, si responden, si están ligados a unos fines, y también un poco lo que comentaba Victoria de la transmisión hacia la sociedad, que eso también supongo que en otros temas que vais trabajando y debatiendo en el Congreso también encontraréis, ¿no? Cómo trascender. Sí, bueno, primero, efectivamente, ¿no? Comentabas sobre cómo dar a conocer lo que se hizo, ¿no? Porque es verdad que se han desmantelado pistas de esquí. Yo he puesto el ejemplo de Valcotos y el impacto no solamente no ha sido negativo, sino que ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo porque esa zona está recuperada ecológicamente, o sea, se va recuperando poco a poco. Los remontes fueron desmontados, ¿no? Y ahora mismo, pues, prácticamente no hay, si no sabes que hay habido una estación de esquí, no lo percibes. Pero es verdad que tenemos un problema de comunicación importante, porque realmente los medios pues hablan mucho de las pistas de Navacerrada que se van a cerrar, obvian el tema de Valcotos, es decir, cuando fue, curiosamente, el mismo partido político que está criticando el desmantelamiento de uno, el que hizo la otra, ¿no? Pero bueno, el tema de la comunicación es difícil porque ahora mismo es un tema, como sabes, muy de actualidad, pues como la comunicación en estos días es una herramienta de guerra, por decirlo, de distintas guerras, y en este caso de esta también, y eso es importante, ¿no? Sobre el tema de los fondos, efectivamente ha habido dos preguntas sobre el control, que a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Efectivamente, el decreto establece la conformación de un comité de control y seguimiento de la utilización de los fondos. Desde mi punto de vista es insuficiente, yo creo que hay que profundizar más, habría que establecer mecanismos de participación social en ese control, y esto será, a raíz de este comité será, me imagino, el que genere los informes que irán a la Unión Europea, ¿no? El problema es que lo que llega a la Unión Europea llegará a posteriori. Yo creo que tenemos que asegurar que se haga, que tenemos que asegurar que los fondos no se utilicen en contra de los criterios para los que han sido pensados, ¿no? Y para eso es muy importante la participación, pero claro, hay que generar mecanismos de participación. Yo creo que hasta el momento no se están generando, o al menos no suficientemente, ¿no? Creo que es una reclamación que se debe continuar, ¿no? Y luego había una pregunta con respecto a nuestro posicionamiento con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad es que no hemos tenido un debate interno a gran escala, entre otras cosas porque hasta el momento todo es humo. Es decir, son declaraciones, pero no hay ningún proyecto concreto ni hay nada, ¿no? En todo caso, yo me quedo con la frase, efectivamente, de Jessica Albiach, que yo comparto, cuando dijo que si iban adelante con los proyectos de Juegos Olímpicos de Invierno, seguramente en Barcelona lo que harían sería un concurso de vóley playa, ¿no? Hablando de hacia dónde está yendo el cambio climático, ¿no? Pero bueno, de momento, en tanto en cuanto no hay nada concreto más que humo, es muy difícil posicionarte sobre el humo. Aquí tenemos a Olga, que quiere intervenir. Aquí. Sí, vale. Sí que os vamos a pedir, por favor, ahora que seáis un poquito breve en las preguntas, porque por cuestión de agenda de ferrocarril para el regreso a Madrid, pues tenemos que acabar ya prontito para que puedan moverse hacia la estación Juancho y Beatriz. Bueno, pues parece que hay detrás. Buenas tardes, voy a ser muy breve, agradecerles a ustedes la exposición, ha sido bastante clara, y mi pregunta va dirigida al señor Uralde, básicamente porque es el político y es lo que a mí en este momento me interesa. Unidas Podemos está hoy en el Gobierno. Usted ha hablado, y era mi pregunta, cómo se van a controlar de alguna manera esa cantidad de dinero extraordinario que nos viene de la Unión Europea e incluso el dinero español, el dinero de presupuestos del Estado, que también hay una pequeña partida para ello. Pero bien, ¿cómo ha hablado de una comisión? Pero a mí me gustaría saber que esa comisión no sale
precisamente de quienes van a gestionar el dinero. ¿Qué sentido tiene que una comisión salga de un grupo que gestiona el dinero y que está de alguna manera atada de pies y manos a ese grupo? Muchas gracias. Sí, José Luis, lo pasas ahora a Olga y así responden. Aquí, Olga. Vale, perfecto. Pues los ves tú mejor, sí. Es que está un poco oscuro el fondo. Yo es muy breve, solamente era apoyar a Iturbe diciéndole que una de las comarcas con mejores índices socioeconómicos del Pirineo Ostense es el Sobarbe, y el Sobarbe no tiene pistas de esquí. Y tiene una economía muchísimo más variada, no está... Y ya te digo, y es la que mejor índices socioeconómicos tiene, niños, renta per cápita, es el Sobarbe. Y carece de pistas de esquí. O sea, que el mantra de que sin pistas de esquí el Pirineo no es nada, es un mantra de Lambán y de 4 plutócratas. Bueno, además de agradecer, como todo el mundo va diciendo, ¿no?, de vuestras intervenciones y el trabajo que estáis haciendo tan importante desde la plataforma, yo creo que un poco era para Juancho, ¿no? Has dicho que con relación al tema de las Olimpiadas, pues no hay una posición clara, pero sin embargo en el Gobierno de Aragón aquí se presentó una proposición no de ley, el 31 de enero creo que fue, lo tenía por aquí. Y bueno, pues en donde las Cortes de Aragón pues decían que muestran su respaldo y apoyo a la candidatura española liderada por la COE, bueno, simplemente era todo un apoyo a esta candidatura olímpica y solicitaban también, instan al Gobierno de Aragón a implicar a los pueblos y comarcas del Pirineo aragonés. Bueno, era todo un respaldo a tope a esta candidatura olímpica. Y de esta proposición no de ley Podemos se abstuvo. Entonces, bueno, no es estar en contra, no es estar a favor, pero tampoco es estar en contra. Por lo tanto, es un apoyo, de alguna manera, a esta solicitud que hace Lambán, que ya sabemos lo que es, pero que lo puede hacer también con un respaldo. Entonces, creo que es necesario que, si realmente desde Podemos hay una postura clara por todo lo que aquí se ha expuesto y por todo lo que bueno, por todo lo que la comunidad científica estaba planteando, que también se clarifique esta postura desde Podemos, porque desde Aragón esta abstención también la vemos como indirectamente un respaldo a Lambán en sus posiciones. Y creo que esto es importante, que haya una mayor clarificación de la postura de Podemos en Aragón. ¿Recogemos alguna pregunta más antes de contestar? ¿No hay ninguna más? Pues ya por la hora, pues venga, responder. Creo que te tocan prácticamente todas, sí. Bueno, la primera sobre la comisión de seguimiento, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo ya he dicho que creo que hay que mejorar lo que está establecido hasta ahora. Creo que las cosas se han intentado hacer de forma bastante rápida para agilizar la llegada de los fondos, pero a mí me parece que efectivamente desde nuestro punto de vista como parte del Gobierno que somos, aunque parte minoritaria desgraciadamente, ojalá que en el futuro tengamos más peso, me parece que desde luego nosotros vamos a trabajar porque efectivamente, como digo, haya más participación y haya más división de poderes, digamos, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdo contigo que si el que da el dinero es el que luego juzga, pues realmente ese juicio tiene un valor limitado, ¿no? Por lo tanto, totalmente de acuerdo y en esa línea vamos a trabajar. Sobre Podemos Aragón, yo os invito a que habléis con Podemos Aragón, pero yo os digo que el caso este había 2 proposiciones no de ley. En la proposición no de ley sobre el apoyo a la candidatura, Podemos votó en contra. Se abstuvo en una que era sobre el estudio de la candidatura, que es diferente, se abstuvo. Pero en el apoyo a la candidatura votó en contra. Esto hay que dejarlo claro. Pero en todo caso, os invito a que hagáis otro debate con Podemos Aragón para, bueno, pues, o con otros grupos políticos también, ¿no? Pero desde luego nuestra posición creo que es bastante clara y, como digo, en la PNL de apoyo a la candidatura se votó en contra. Muchas gracias. Bien,
Pues yo creo que ya podríamos ir cerrando un poco el debate. Yo soy aquí moderadora, pero sí que quiero hacer un poco recogiendo un poco lo que ha lanzado Victoria, de reflejar en la sociedad las cosas malas y las cosas buenas. Yo, además de ser aquí moderadora hoy, activista muchas veces en la calle, y pues trabajo en la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Me dedico a las emisiones, a recoger las emisiones de todos los tocinos de Aragón, que son muchos. Trabajo no me falta. Y eso os lo digo. Pero también os quiero decir que de estos millones que hemos nombrado aquí, que van para cosas, dijéramos, del lado maligno o del lado que no nos gusta, para seguir conservando los Pirineos sin el cambio al que va a implicarle un cambio climático, que no haya otro cambio encima, también han venido partidas, o están intentando que vengan partidas, o ya creo que ya están, porque los compañeros de medio natural, los compañeros de especies, los compañeros de espacios naturales y de protección, yo sé que andan locos, una compañera en especial, amiga mía, andan locos ya con las subvenciones, con la preparación de toda la documentación que va al Ministerio, es decir, no sé si son 50 o 60 millones de euros que van a venir para las zonas protegidas de Aragón, los espacios, los planes de ordenación. Es decir, esto sí que viene en una de las líneas que has nombrado tú, Juancho, de las 5 líneas de estos fondos, que además son parte del temario de las oposiciones que algunos tenemos que realizar y nos los tenemos que apoyar. Y entonces, esta es una de las líneas que sí que el Gobierno de Aragón, esta dirección, la Dirección General de Medio Natural, ha aprovechado. Obviamente, cuando dice Paco que esta zona no fue CEPA, esta zona no fue LIC, esto estamos acostumbrados también los que defendemos los ríos y estamos en contra de pantanos a tutiplén. Siempre nos hemos encontrado que el pantano de Mularroya estaba fuera de una CEPA y un LIC, que el pantano de Vizcarrués, pues fíjate también, que el pantano de… Hombre, esto es tremendo, y esto yo no sé en qué momento, si en los años 40 o 50, no sé qué bisabuelo de alguno, dedicó a particionar a Aragón para unos y para otros, haciendo estos agujeros, prediciendo que habría alguna vez políticas de protección. Bueno, para acabar, ha estado súper interesante. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Yo me voy con buenos temas aprendidos. Me han encantado toda la exposición gráfica de Paco, ha sido estupenda, y también la realidad a la que nos has traído de los fondos y la realidad que se pueden conseguir algunos desmantelamientos, como has comentado, en la zona cerca de Madrid. Y, bueno, pues no sé, que nos quede, por una parte, el respeto que nuestros ancestros, los primeros aragoneses, según nos has comentado tú, Paco, tenían a la madre naturaleza cuando respetaban al glaciar como fuente de vida y como fuente de muerte. Eso por un lado. Y también la frase que me ha encantado que ha dicho Uralde, y es que la ciencia debe ser quien ilumine, quien inspire a la acción política. Esperemos que eso sea, porque eso sería que no habría negacionistas. Y bueno, pues muchas gracias a la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, y esperemos que no se pueda en este caso.